Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva clase de mecánica y termodinámica. Esta primera parte de la clase es una discusión tipo clase de consulta y preguntas y respuestas aleatorias. Bueno, no respuestas aleatorias a las preguntas, sino preguntas que van surgiendo. ¿Está bien? Y respuestas a esas preguntas acerca de dinámica en coordenadas polares que vimos en la clase pasada. Lo que quiero decir, y sigo con lo que estábamos diciendo antes de la grabación, ¿está bien? Hago un repaso para la gente que va a mirar esto en diferido, y es que cuando uno tiene un problema de coordenadas polares, acá hay una cosa, hay una estructura mental o una estructura eh, para analizar el problema que es la misma que hacíamos previamente cualquier problema de dinámica, independientemente de las coordenadas, y es que los pasos son, yo identifico las interacciones, escribo las fuerzas haciendo un diagrama de cuerpo libre, y a partir de ahí planteo la segunda ley de Newton, que es que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Esa es una ecuación vectorial, y acá viene un poco la diferencia con lo que vimos lo que vieron en el CBC, y es que si sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, la ecuación de Newton siempre la resuelve descomponiendo en coordenadas. Y hasta ahora en general esas coordenadas eran cartesianas. Entonces a ustedes les quedaban la sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X, sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. ¿Está bien? Ahora, cuando uno tiene una trayectoria curvilínea, cuando uno se encuentra con el planteo de la ecuación vectorial de Newton, uno ahí, para descomponer la fuerza, se tiene que preguntar si la trayectoria es rectilínea o es curvilínea. Si la trayectoria es curvilínea, entonces va a usar coordenadas polares. Está bien, la simetría de trayectoria de alguna manera determina qué tipo de coordenadas voy a usar. Y entonces el siguiente paso es elegir bien las coordenadas polares. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo elegimos las coordenadas polares? Como yo les decía, yo pongo mi centro, mi sistema de referencia en el centro de la trayectoria circular, ¿está bien? Y el radio versor va para afuera, ¿sí? Y después elijo describir el ángulo con respecto a alguno de los ejes, puede ser la vertical o horizontal. En este problema me queda cómodo definirlo sobre la vertical, ¿está bien? Para que toda la parte del movimiento esté contenida con tita crecientes. Entonces, lo único relevante acá es que si yo defino tita de esta manera, el tita versor vaya en la dirección que crece tita. ¿Está bien? Teníamos una discusión recién en la clase y era si este tita lo elegía primero en la dirección de la trayectoria y después ponía el ángulo tita. Es más o menos equivalente. Yo decía que la diferencia acá es que esta trayectoria es monótona, o sea, esto siempre se mueve de arriba para abajo, o así, siguiendo este casquete hasta que se despegue, mientras que en el péndulo, ¿está bien? El movimiento es de ida y vuelta, o sea, se mueve tanto en un sentido como en el otro. Entonces uno podría elegir el tita desde la vertical o el tita desde la horizontal. Es más cómodo para resolver el problema elegir el tita desde la vertical, el ángulo que forma con la vertical. Una vez que uno elige ese ángulo tita, entonces el tita versor va en la dirección que crece el ángulo tita. ¿Está bien? Entonces eso es lo realmente importante, de que el tita versor vaya en la dirección en que crece el ángulo tita, porque uno de las ecuaciones de la velocidad y la aceleración en coordenadas polares lo obtuvo siguiendo digamos, esa convención. Me copé hablando, perdón. ¿Estamos acá? ¿Se entiende? ¿Se clarifica o oscurece? Sí, se clarifica. Está más claro que antes. Más claro que antes. Muy bien. Gracias, Gonzalo. ¿Alguien en que todavía no le haya quedado claro, que quiera repasar algo puntual? Yo quería que explique de vuelta la parte de la aceleración que está más Sí. arriba, me parece. ¿La deducción en coordenadas polares? Sí, eso, por favor. Dale.
Buenísimo, gracias, Ana. No, gracias. Entonces, y eso es la siguiente parte, ¿está bien? O sea que me das pie para seguir continuando. Entonces, una vez que uno, como decíamos recién, para permitirme que voy un poquito, no los quiero marear, ¿está bien? Pero voy acá. Tomo como referencia este problema. Entonces, yo tengo un problema de Newton, ¿está bien? Pongo las fuerzas. Listo. Digo, bueno, voy a escribir la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces, voy a tener que descomponer la fuerza. Pongo entonces, para descomponer las fuerzas, digo, bueno, si la trayectoria es curvilínea, voy a usar coordenadas polares. Pongo mis coordenadas polares y escribo del lado izquierdo, miremos el lado izquierdo acá. ¿Está bien? Ok. Miro el lado izquierdo y digo, bueno, el lado izquierdo de mi... ¿Qué pasa? Ahí está. El lado izquierdo acá es el lado izquierdo de la segunda ley de Newton, en el cual yo pongo la sumatoria de las fuerzas. Bueno, acá simplemente yo estoy descomponiendo, escribiendo las fuerzas en este sistema de coordenadas polares. La normal va en el positivo, en el reversor, y la componente del peso proyecta con el coseno en la dirección del menos r y con el seno en la dirección de θ. Por lo tanto, me queda n menos coseno de θ en la dirección del r y mg seno de θ en la dirección de θ. ¿Hasta acá? ¿Se entiende? ¿Tiene una pregunta de esto antes de que pasemos a lo que me preguntó Ana? Por ahora viene siendo más o menos lo mismo que veíamos antes, pero con otras coordenadas, R y θ. Exactamente, exactamente. Esa es la idea. Por eso yo quiero que vean un poco ese paralelismo para que después cuando pasen al péndulo y me hagan la tarea para la semana que viene el péndulo, les resulte tan familiar como esto, ¿está bien? Entonces paso lo que digo. Entonces, el siguiente paso es escribir la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. La aceleración también es un vector, ¿está bien? Ahora, yo necesito escribir la aceleración en coordenadas cartesianas, en coordenadas polares, ¿está bien? Entonces, en coordenadas cartesianas, la componente cartesiana x de la aceleración es la derivada segunda de la posición, x dos puntos, y la coordenada y de la aceleración es la segunda derivada de la componente y de la posición, y dos puntos, y eso es porque los versores cartesianos no dependen del tiempo. Pero en coordenadas polares, ¿está bien? En coordenadas polares, como los versores polares son versores que dependen del tiempo, que van cambiando tiempo a tiempo, porque van siguiendo la trayectoria de la partícula, entonces las expresiones de velocidad y aceleración en polares no son tan triviales, ¿está bien? Son un poco distintas. Ya vimos un adelanto cuando escribimos la velocidad y la aceleración en coordenadas intrínsecas, que son parecidas a las polares, pero no son iguales. ¿Está bien? De hecho, son equivalentes a las polares en movimiento circular, nada más. Si el movimiento no es circular, las coordenadas intrínsecas difieren de las coordenadas polares, pero no nos vamos a meter en ese terreno, ¿está bien? Entonces, ¿cómo hallo el vector velocidad y el vector aceleración, que es el que me interesa para la segunda ley de Newton en coordenadas polares? Bueno, como siempre, ¿qué es lo que hacemos nosotros para trabajar rigurosamente? Definimos magnitudes y nos atenemos a esas definiciones y usamos todo el aparato matemático que aprendimos en análisis 1. ¿Está bien? En análisis de CBC, lo que se llama como análisis matemático o cálculo diferencial e integral. ¿Sí? Entonces, defino los versores R. Entonces, en esta definición, el vector posición, ¿está bien? Dado que el R versor se define como el versor de módulo 1 que va en la dirección del vector posición, entonces, trivialmente, el vector posición se escribe como el módulo R en la dirección del R versor. ¿Hasta acá vamos? Sí, sí. ¿Ana? Sí, vamos Ok, bien. ahora te voy a tener de referencia. Para toda esta deducción te voy a usar de referencia, Ana, así que te voy a preguntar todo el tiempo, ¿sí? No. Yo lo lamento. Eh,
Entonces después, la siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo calculo la velocidad en coordenadas polares? ¿Viste? Me pregunta mi otro yo. Y mi primer yo dice, bueno, Pablo, lo que tenés que hacer es, ¿vos cómo definiste la velocidad? Y como la derivada de la posición respecto al tiempo. Bueno, derivar la posición respecto al tiempo. Esa es la velocidad. La única diferencia con lo que vimos antes es que esa posición ahora la escribo en coordenadas polares. Es decir, el R vector no lo escribo como X en el Y versor más Y en el J versor, sino lo escribo como R en el R versor. Y tengo que derivar esto, que es un producto de un escalar, que es el módulo, por un versor, que es un vector. ¿Está bien? Entonces, la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. ¿Sí? Entonces, el primer término me dice que la velocidad puede cambiar porque crece el módulo del vector posición. Es decir, la posición se aleja desde el centro. ¿Está bien? Esta es la componente, si querés, radial de la velocidad. Y la que uno tendría si yo tendría un movimiento que no fuera con el radio constante. Es decir, si yo tuviera un movimiento que no fuera circular, yo tendría velocidad radial. ¿Está bien? Por ejemplo, en una órbita elíptica hay velocidad radial, porque la órbita no es circular. ¿Está bien? El radio no es fijo. En algo que se mueve mucho más complicado que un círculo, también yo voy teniendo velocidad radial que es dependiente de punto a punto. Y el otro término es el módulo por la derivada del versor posición. ¿Está bien? Si yo quiero avanzar acá, lo que tengo que hacer es ver cómo calculo la derivada del versor R. ¿Vamos hasta acá, Ana? Sí, vamos bien. Muy bien. ¿Querés que no te pregunte más? No, está bien. ¿Está No hay bien? problema. Buenísimo. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, la forma en que habíamos visto también en coordenadas intrínsecas que era cómodo, era escribir esos versores en coordenadas cartesianas y derivar los coordenadas cartesianas. Entonces, el R versor es un versor que forma un ángulo, tiene módulo 1 y forma un ángulo θ con la horizontal. Y el θ versor es el segundo versor que es perpendicular al R versor y que forma un ángulo θ con la vertical. ¿Está bien? Entonces, teniendo esta referencia, ¿sí? Yo sé que si tengo el módulo de ángulo de un vector, calculo sus componentes cartesianas simplemente haciendo, proyectando con el coseno y con el seno. ¿Está bien? Entonces, si estos son los ángulos que tengo como referencia, el R versor lo escribo como el módulo del R versor, que es 1 por el coseno de θ en la dirección del eje X, más el seno de θ en el J versor. ¿Está bien? Porque el coseno de θ proyecta sobre el eje X y acá el seno de θ proyecta sobre el eje Y. Para el θ versor, como el θ si θ es este ángulo, θ es el ángulo que forma el θ versor con la vertical, entonces acá el coseno me proyecta positivo sobre el eje vertical, o sea, me queda coseno de θ en el J versor, y el seno de θ me queda negativo en el Y versor. Y entonces así escribo mis coordenadas, mis versores en cartesianas. ¿Estamos hasta acá? ¿O te quedó alguna duda? No, ahí eso era lo que no entendía, lo de los versores, de dónde salía y todo esto. ¿Y acá lo ves o querés preguntarme algo? No, ahí ya lo veo bien. Buenísimo. Está bien. Entonces, si acá derivo este versor, digo, bueno, derivemos esto, ¿está bien? Entonces, derivo a izquierda y a derecha esta expresión que tengo acá. A la izquierda es la derivada del R versor y a la derecha yo tengo que derivar el coseno de θ respecto del tiempo. ¿Está bien? Como digamos, si yo pienso esta función como una función que depende del tiempo, es una función compuesta, porque yo tengo el coseno del ángulo θ que depende del tiempo. En ese sentido, derivar eso es como derivar la función seno x cuadrado, que uno hace regla de la cadena, ¿está bien? Entonces tengo que derivarla de afuera para luego de adentro por la función de adentro. Bueno, lo mismo hago acá. Cuando yo derivo el coseno de θ, me queda la derivada del coseno respecto de θ, que es menos el seno de θ, por la derivada de θ respecto del tiempo. Claro, eso es porque θ depende del tiempo, ¿no? Exactamente, yo estoy derivando respecto del tiempo. Ah, está bien. ¿Te das cuenta? Y eso que hago para acá, lo hago para los otros 4. Entonces, digamos, sigo la misma mecánica. La derivada del seno es el coseno, la derivada de menos seno es menos el coseno, y esto de acá. ¿Está bien?
Entonces me quedan todos estos de tita de t porque yo estoy derivando respecto del tiempo. ¿Sí? Si yo hubiera derivado respecto de tita, solo me hubiese quedado menos seno de tita. ¿Te aclaro con eso o te confundo más? No, sí está bien, ahí se te entendió. ¿Ah? Entonces saco de tita de t factor común, y cuando saco de tita de t, acá adentro me queda menos seno de tita en el inversor más coseno de tita en el j-versor. Pero resulta que esa expresión, menos seno de tita en el inversor más coseno de tita en el j-versor, no es otra cosa que el tita-versor. Y entonces me queda que la derivada del r-versor con respecto al tiempo es tita punto en el tita-versor. Y análogamente hago lo mismo para la derivada del tita-versor, que la voy a usar después, y me queda menos tita punto en el r-versor. ¿Sí? Entonces, si dr a dt es esta expresión que está acá, y la reemplazo acá, ¿está bien? Entonces, lo que me queda es la expresión para la velocidad en coordenadas polares. O sea, me dice que la velocidad tiene dos componentes. Una componente en el r-versor en términos generales, que es r punto en el r-versor, es decir, que la posición puede cambiar porque varía el módulo del vector posición, es decir, porque se aleja del origen, ¿está bien? O puede cambiar porque está girando. Tita punto es una velocidad angular, es la velocidad de giro, ¿está bien? Entonces, este término está asociado al giro del vector posición, ¿está bien? Entonces, está la velocidad, me está diciendo que que tenga velocidad, quiere decir que está cambiando la posición puede cambiar porque se estira el módulo, puede cambiar porque está girando, ¿está bien? Y esta es la componente general en coordenadas polares. Nosotros no vamos a ver movimientos generales en coordenadas polares en esta materia y nos vamos a restringir a movimientos circulares. En un movimiento circular, si hacemos coincidir el centro del círculo con el origen del sistema de coordenadas, que es lo que vamos a hacer siempre, el módulo del vector posición es constante. Entonces no tengo velocidad radial. Y la velocidad en coordenadas polares para cualquier movimiento circular me queda simplemente esto, r por tita punto en tita versor. Donde tita punto, ¿quién es? Es la derivada a la que está cambiando este ángulo, de tita de t. Bueno, es lo que llamamos en el CBC omega o velocidad angular. ¿Sí? Y en ese sentido, dada una velocidad angular, se puede definir el tiempo característico del movimiento circular, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta, tau, como 2pi sobre omega, y la frecuencia, que es la cantidad de vueltas por unidad de tiempo, que es 1 sobre tau. Esa parte, ¿cómo vas, Ana? Buenísimo, sí, se Buenísimo. terminó de entender. Buenísimo. Gracias. De nada. ¿Alguien más le queda alguna duda acá? Ok. Entonces, el siguiente paso, y ya con esto terminamos tu pregunta, Ana, es calcular la aceleración, porque justamente la aceleración yo la necesito para mis ecuaciones de Newton que voy a poner después. ¿Está bien? Pero, de vuelta, ¿cómo se define la aceleración? Y como la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Está bien? ¿Cómo escribo la velocidad? Bueno, si yo la velocidad la escribo en coordenadas cartesianas, voy a obtener la aceleración en cartesianas. Pero si yo escribo la velocidad en coordenadas polares, y en este caso me restringo a movimientos circulares, la escribo como r por tita punto en el tita versor, que es esta expresión de la velocidad. ¿Está bien? Y este r, que es el radio de giro, es constante, lo saco afuera porque estoy en movimiento circular. Entonces, encontrar la aceleración se reduce a calcular esta derivada. Es la derivada de un producto. Entonces me queda la derivada temporal de tita punto en el tita versor, más tita punto por la derivada temporal del tita versor. Bueno, afortunadamente la derivada temporal del tita versor la calculamos antes, cuando calculamos la derivada temporal del r versor, me daba menos tita punto en el r versor, ¿está bien? Y entonces acá me queda esto de acá, ¿sí? Me queda que esta aceleración es tita 2 puntos en el tita versor, más tita punto por menos tita punto en el r versor. Si yo junto todo,
me queda que la expresión de la aceleración en polares tiene una coordenada que es negativa en el R versor, o sea, la aceleración radial apunta siempre a la dirección del R versor, pero como el R versor apunta a la dirección radial hacia afuera, que apunte en menos la dirección del R versor, es apuntar hacia el centro de la circunferencia. Por lo tanto, esta aceleración es la que conocíamos como aceleración centrípeta, porque apunta hacia el centro de la trayectoria. Aparte, recuerden que nosotros habíamos, cuando definimos la aceleración en un movimiento curvilíneo general, habíamos visto que, dado que la aceleración refleja los cambios en la velocidad, en cualquier trayectoria curva, sí o sí la aceleración tenía que ir hacia el lado cóncavo de la trayectoria. Entonces, esta es la componente que apunta hacia el lado cóncavo, hacia el centro. ¿Está bien? Y me queda menos R por tita punto cuadrado, o sea, menos R por omega cuadrado. ¿Sí? Omega cuadrado por R es lo que habían visto en el CBC como aceleración centrípeta también. Y luego tengo una componente tangencial de la aceleración que está relacionada a la derivada segunda del ángulo. Es decir, que la componente tangencial de la aceleración va a estar presente siempre que yo tenga aceleración angular, es decir, que esté variando la velocidad angular. ¿Está bien? Si la velocidad angular es constante, que es lo que pasa en el método circular uniforme, si tita punto es constante, tita 2 puntos va a ser 0. Y entonces yo no voy a tener aceleración tangencial. ¿Está bien? La aceleración en tita. Y eso se corresponde en que la aceleración va a ir toda para adentro y por lo tanto el módulo de velocidad va a ser constante. ¿Está bien? Más allá de esas consideraciones, acá tengo la expresión para la aceleración en coordenadas polares, que es la que voy a tener que usar siempre cada vez que quiera expresar la segunda ley de Newton en coordenadas polares. O sea, cuando yo ahora escribo la ecuación de Newton en coordenadas polares, voy a escribir sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Está bien? La parte de masa por aceleración es escribir a masa por cada componente de la aceleración en cada una de las componentes polares. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, sí, se entiende. Y entonces eso es lo que hicimos. Entonces, si yo hago eso, fíjense que la coordenada centrípeta, que la coordenada radial es menos R por tita punto cuadrado, la coordenada en tita es R por tita 2 puntos. De manera que cuando yo escribo mi ecuación de Newton acá, en la dirección radial tengo sumatoria de fuerzas en la dirección radial es igual a masa por la aceleración radial. Bueno, es m por menos r por tita punto cuadrado, porque la aceleración radial era esto, acabamos de ver, menos r por tita punto cuadrado. Y en la componente tangencial me queda que la sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial, que en este caso es una componente del peso, es igual a m por r tita 2 puntos. ¿Está bien? R tita 2 puntos es la componente tangencial, la componente en tita de la velocidad. Y entonces así he logrado escribir, o sea, hacer lo mismo que hacía antes en cartesianas, pero en polares. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, pero lo escribí en las direcciones R y tita. ¿Sí? ¿Lo ven eso, chicos y chicas? Sí, se ve. Sí, sí, sí. Entonces, el siguiente paso, bueno, listo, ya está. ¿Está bien? O sea, desde un punto de vista de la física, este problema ya está planteado, ¿está bien? O sea, el problema no... Ya hicimos la parte más complicada. Bueno, depende, digo. Pero ya hicimos la parte física del problema, ¿está bien? Llegamos a la ecuación que lo describe. ¿Sí? Lo siguiente que tenemos que uno tiene que hacer, o sea, uno se llega acá, ¿está bien? Y en un programa le hacen preguntas. Entonces, cuando uno tiene un problema de dinámica, sea en el parcial o sea en cualquier circunstancia, uno lo que quiere ver es cómo contestar las preguntas que le hacen en términos de soluciones o de planteos que yo pueda hacer con esta ecuación. ¿Está bien? La primera pregunta acá es cómo puedo escribir la velocidad tangencial, el vector velocidad en función de tita. Es una pregunta más o menos directa.
La segunda es, dice, indicar en qué punto de la superficie se despega, digamos. Esta no es una pregunta directa. Entonces yo tengo que ver cómo se traduce esta pregunta a algo que yo pueda calcular con esta ecuación. Eso lo hicimos en la clase pasada y lo vamos a repasar un poquito ahora, ¿está bien? Entonces, escribir esto, encontrar esta expresión, también si uno se fija, bueno, pero ¿cómo? Me piden esto. Bueno, ¿cómo? A ver, si yo quiero contestar esto, me tengo que referir acá. Esta es la forma que se escribe la velocidad en coordenadas polares. La velocidad de coordenadas polares es r por θ punto en el θ versor. Por lo tanto, encontrar cómo depende la velocidad, el vector velocidad de θ, es básicamente como encontrar cómo depende θ punto de θ. ¿Está bien? O sea, responder esta pregunta, en este problema, es básicamente encontrar cómo varía la velocidad angular θ punto en función de θ. ¿Sí? Y para eso tengo que arreglarme con estas dos ecuaciones. Estas son dos ecuaciones diferenciales. Una, porque las dos son ecuaciones en donde la incógnita es la función θ de t. ¿Está bien? Y en donde es una ecuación donde está la función θ de t y sus derivadas. Acá su derivada elevada al cuadrado y acá la función adentro, las dos funciones dentro del seno. Son ecuaciones diferenciales, no lineales, ¿está bien? Son no triviales de resolver. La diferencia extra en la ecuación de arriba es que yo tengo una normal que en principio no tengo nada que me diga que esa normal es constante. De hecho, uno puede hacer un razonamiento bastante trivial y intuir que esa normal tiene que depender del ángulo, porque si esto yo lo tengo acá en reposo, la normal es igual al peso, y si esto en algún momento se despega, como uno puede imaginarse que se va a despegar, la normal va a ser 0. ¿Está bien? Entonces, si uno asume que en esta, digamos, la normal pasa de un valor que es igual al peso acá a un valor que es igual a 0 en algún instante por acá, entonces durante esa trayectoria la normal va a ir cambiando, va a ir disminuyendo su valor. Entonces la normal esta va a tener que depender del ángulo, de una forma en la cual yo no conozco. Entonces esta ecuación no la puedo usar de movida. Tengo que pensar en esta ecuación. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Vamos bien, sí. Vamos bien, pero resulta que por eso no hay que dejarse engañar por las apariencias, ¿está bien? La respuesta de si yo puedo ahora hallar θ punto en función de θ de esta ecuación, ya la vimos en otro contexto, ¿está bien? Porque si yo acá en lugar de llamar θ a la variable la llamo x, yo acá tendría la derivada segunda de x que sería la aceleración. ¿Está bien? Y acá yo lo que tengo en esta ecuación es que la aceleración depende de x, o lo que es lo mismo en estas coordenadas que la aceleración depende de θ. ¿Sí? Y eso lo vimos, y déjenme recordarle, en la primera clase. ¿Está bien? ¿Cómo hacer, si a mí me daban que la aceleración dependía de la coordenada de la posición, cómo hacer para hallar la velocidad en función de la posición? Es una variante de este planteo que vimos acá, ¿se acuerdan? Sí, sí. En donde teníamos que derivar respecto a la posición y la derivada de la posición respecto al tiempo. Es exactamente análoga de eso, pero con otras variables. Lo que ahí llamamos x, acá resulta que está disfrazado de θ. ¿Está bien? Entonces es lo que terminamos haciendo acá. Ay, qué salame que soy, perdón, discúlpenme. Quería abrir el chat y cerré esto, ¿está bien? Entonces, encontrar eso, ¿está bien? Entonces fíjense que acá lo primero que hice fue tratar de traducir esta pregunta a una pregunta que
a una operatoria en esta ecuación de movimiento. ¿Está bien? Digo, bueno, encontrar esta b de tita, lo mismo que encontrar tita punto en función de tita. Bueno, pero yo puedo encontrar tita punto en función de tita. Bueno, esto es análogo a encontrar b de x cuando a mí me da la aceleración en función de la posición. Era exactamente análogo, ¿está bien? Entonces, simplemente tengo que hacer que este tita 2 puntos, que por definición es la derivada temporal de tita punto, escribirlo como de tita punto a de tita por de tita de t. De tita de t es tita punto, y entonces este cambio de variables haciendo real a la cadena me permite expresar este tita 2 puntos como tita punto por de tita punto a de tita. Y eso, cambio de variables que le llamo 3, lo reemplazo en la ecuación 2. Entonces acá me queda una ecuación diferencial que yo puedo integrar directamente porque he logrado separar las variables. Del lado izquierdo integro con respecto a tita y del lado derecho integro con respecto a tita punto. ¿Está bien? Entonces fíjense que hacer este problema implica plantear las ecuaciones de Newton, escribirla en coordenadas cartesianas, perdón, en coordenadas polares, tener presente cómo se escribe la aceleración en coordenadas polares y después usar lo que sabemos de análisis para tratar de sacar información de esta ecuación, digamos. Pero para poder sacar información de esta ecuación, yo de alguna manera tengo que saber cómo interpretar estas preguntas en términos de la información que yo la puedo sacar a la ecuación. O sea, cómo ir de que sacar el vector velocidad en función de tita es equivalente a hallar tita punto en función de tita. Integro, ¿está bien? Y acá tengo tita punto en función de tita, y después si lo reemplazo acá, contesté la primera pregunta. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. ¿A dónde se perdieron? ¿O a dónde les quedan dudas? No, yo creo que no. Es más como una resolución matemática que, o sea, capaz plantearlo sí es como más física, pero esto capaz es más matemática, me parece. Exactamente. Bueno, está todo mezclado, digamos. Lo que es, digamos, acá no es trivial y yo estoy haciendo el trabajo por ustedes, y es que la parte en que a veces uno se traba en este tipo de problemas es que la interpretación, digamos, el paso entre cuál es la pregunta y cómo se responde esa pregunta, yo lo estoy haciendo acá directamente, pero muchas veces uno se traba en esta parte. Es decir, bueno, indicar en qué punto la superficie se despega, uno dice, bueno, ¿y esto de dónde salgo de acá? ¿Está bien? O sea, esto es lo cual es para, de alguna manera, traducir ese tipo de preguntas a cómo llevarla a una operatoria, es para lo cual no hay una receta y uno tiene que, eso se trabaja con entrenamiento, ¿está bien? Con el entrenamiento que van a hacer en la práctica. ¿Está bien? Para esta entrega teórica, yo simplemente les estoy haciendo la analogía entre el problema que voy a pedir que me entreguen y este problema porque son parecidos. ¿Está bien? Entonces, mi idea es que trabajen mirando análogamente esos dos problemas, el del péndulo como espejo del otro. Es muy parecido en alguna parte, tiene algunas diferencias, no se ensarten, ¿está bien? Pero cuando ustedes plantea las ecuaciones, plantea las coordenadas polares y llega a una ecuación, la ecuación es similar, o sea que hallar tita punto en función de tita no debería ser muy diferente que hallar esto. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Y entonces, y ahora viene la segunda parte, decir, bueno, ¿puedo hallar cuándo se despega de la superficie? Y hallar cuándo se despega es pensar qué es lo que me dice cuando se despega y cuándo no. Y como dijo David la clase pasada, el que me dice si la bolita está en contacto con la superficie o no es la normal. O sea, siempre y cuando la normal sea positiva, ¿está bien? Entonces eso me está indicando que hay un contacto. Entonces cuando la normal se haga cero, ¿sí? Ahí eso me va a indicar que la superficie, la bolita deja de estar en contacto con la superficie. ¿Está bien? Entonces, ahora, pero bueno, justamente, si yo acá tengo tita punto en función del ángulo o tita punto cuadrado en función del ángulo,
Eso yo lo puedo reemplazar acá. Entonces, al reemplazarlo acá, acá me queda toda una expresión que me queda ya solo en función de tita. Pasa a ser una ecuación algebraica para tita. Y yo de acá puedo despejarla normal en función de tita. Simplemente le tengo que pedir, fijarme para qué valor de tita esta normal se hace 0, que es lo que hacemos acá. Y esto me da, para el contexto de este problema, que el ángulo es 48 grados. ¿Está bien? Y además recuerden que justamente este ángulo no dependía ni de la masa ni de la gravedad. Este es un resultado no trivial. Si uno a priori le dice que el ángulo en el cual esto se despega no depende de la masa del cuerpo, no depende del radio del casquete, ni siquiera depende de la gravedad, no sé, yo apostaría plata en contra de eso y la perdería, ¿está bien? Pero bueno, eso es lo lindo de estos problemas, que a veces dan resultados que no son para nada intuitivos. ¿Está bien? Bueno, esta segunda parte la pueden usar para responder la segunda pregunta. ¿Sí? El péndulo cónico lo vimos en la clase, eso lo van a trabajar en la práctica, así que no me voy a detener más en el péndulo cónico. Si tienen alguna pregunta me la hacen en la clase que viene, pero ahora prefiero pasar al tema de hoy, que es movimiento oscilatorio. Paso. ¿Preguntas? ¿Les quedó algo, che? Sí, quedó más claro que antes. Eso Buenísimo. te lo aseguro. Ok. Bueno, muy bien. Déjenme que anote unas cositas. Así se me ordena la clase de hoy. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al tema de hoy. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Ok. El tema de hoy es movimientos oscilatorios. ¿Está bien? Y cómo escribir, cómo hacer la descripción de movimientos oscilatorios o movimientos periódicos. ¿Está bien? Cuando hablamos de movimientos periódicos, estamos hablando de movimientos que se repiten cada cierto tiempo característico. Ese tiempo característico, en su versión más simple, es constante. ¿Está bien? Es decir, algo que se repite constantemente, tiene un periodo fijo. Y hay veces que tenemos movimientos periódicos que su periodo puede tener ciertas variaciones. ¿Está bien? Ejemplos de movimientos periódicos hay a montones, en todas las disciplinas científicas que uno quiera analizar, digamos. En física, los problemas más triviales que vamos a ver y que conocemos esta materia es, bueno, el péndulo, que está acá y que es el que le voy a dar como segunda tarea de la teórica, ¿está bien? En donde tenemos un péndulo que oscila, ¿está bien? Una pared colgada del techo, en donde su movimiento se va repitiendo, ¿está bien? Infinitas veces, si uno puede expresar el rozamiento, se repite cada cierta cantidad de tiempo, ¿está bien? Otro que vieron en el CB6, que vamos a repasar hoy también, es cuando uno tiene una partícula sujeta a un resorte, con un extremo fijo y un extremo sujeto a esta partícula de masa m, ¿está bien? Si uno puede despreciar el rozamiento con el piso o cualquier otro tipo de rozamiento, uno estira el resorte, lo suelta y esa partícula empieza a oscilar, y si desprecia el rozamiento, esa oscilación es indefinida, digamos, y cada cierto tiempo se repite. Y otro ejemplo que también vimos de la clase que viene, de la clase pasada, perdón, es que el movimiento circular es un movimiento que después de cierta cantidad de tiempo el circular uniforme se repite, ¿está bien? Viene y pasa acá. ¿Está bien eso? Ahora, en biología también existen otros ejemplos, existen un montón de ejemplos de cantidades que oscilan en el tiempo, ¿está bien? Bueno, la más vital para nosotros es el corazón. El corazón tiene un comportamiento
oscilatorio, que tiene que ver con el hecho de que tiene que bombear sangre en forma periódica al resto del cuerpo. Si uno mide la actividad eléctrica del corazón por un electrodo y lo mira en función del tiempo, tiene una señal que es un poco más complicada, pero tiene que ser algo que es más o menos un patrón que se va repitiendo cada cierto tiempo característico, ¿está bien? Tiene un movimiento periódico. Después, con otros ritmos, también hay otros movimientos periódicos en lo que es en biología, por ejemplo, y hay cosas bastante conocidas que tienen oscilaciones periódicas, son, por ejemplo, aquellas sustancias que oscilan con algún periodo característico, por ejemplo, las que están acopladas con ritmos circadianos, es decir, que tienen ritmos de 24 horas, ritmos de día y noche, como pueden ser la melatonina o el cortisol, que oscilan con un periodo que tiene que ver con la exposición a la luz del sol, ¿está bien? O con la no exposición. Entonces, si uno estudia la concentración de esas sustancias, uno ve que tienen también un comportamiento oscilatorio con un periodo que es del orden de un día, digamos. Y cuando esas oscilaciones también están presentes para los que van a estudiar geología y muchas veces están asociadas digamos, a distintos fenómenos climáticos o a la influencia del sol o de ciertos ritmos que tiene el sol, digamos. O sea, y hay bastantes estudios relacionados con los que son los registros históricos en escalas de cientos de miles de años, lo que se llaman paleoregistros, por ejemplo, de temperatura y de dióxido de carbono, ¿está bien? Estudiar un poco cómo es la evolución de la temperatura en estas escalas de tiempo llevó a entender que, bueno, que están los periodos fríos y los periodos calientes y que hay como transiciones medias abruptas de temperatura entre periodos fríos y periodos calientes. La medición de las temperaturas históricas no se mide directamente, sino que se miden a partir del cociente entre diferentes isótopos de una misma sustancia, por ejemplo, isótopos de oxígeno, ¿está bien? Y cuando uno estudia esos cocientes que son sensibles a temperatura, uno tiene registros de oscilaciones en las temperaturas de la Tierra que tienen escalas también de cientos de miles de años, digamos. Pero también hay variaciones de temperatura, de humedad relativa, o sea, de cantidades climáticas que están asociadas a variaciones anuales o a fenómenos que se ven en meteorología como el Niño y la Niña, ¿está bien? Etcétera. Es decir, ¿con esto qué les quiero decir? Que estudiar fenómenos oscilatorios es algo que es ubicuo a todos los fenómenos, a un montón de fenómenos científicos, ¿está bien? Entonces uno tiene oscilaciones de distintos origen, algunas que son parecidas, otras que son muy distintas, y entonces la primera pregunta que se hace es si esas oscilaciones, a pesar de que lo que oscilan son distintas cantidades, si su descripción matemática, si hay descripciones matemáticas comunes a esas oscilaciones. ¿Está bien? O sea, si uno puede ver distintos sets de ecuaciones que describan oscilaciones de distintos tipos, independientemente de cuál es la naturaleza de esa oscilación. ¿Está bien? Si hay como una descripción abstracta de esas oscilaciones. La respuesta es que sí. Nosotros en esta materia vamos a ver solamente los fenómenos oscilatorios más simples, que son aquellas oscilaciones que se pueden describir por un seno, por una función seno o una función coseno. ¿Está bien? Son las que se llaman oscilaciones armónicas simples y a eso nos vamos a restringir. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros hasta ahora, la clase de hoy es un poco, va en sentido contrario a lo que venimos haciendo. Nosotros antes lo que veníamos haciendo es, planteamos la segunda ley de Newton en un problema, llegamos a esa ecuación y esa ecuación la integramos. ¿Está bien? Si yo planteara la segunda ecuación de Newton, que de hecho es el apunte bonus track que está subido a la clase de hoy, si tenemos tiempo lo podemos ver entre hoy y mañana, si yo planteo una ecuación, por ejemplo la del resorte con una masita, en la cual yo sé que la solución de eso va a ser un movimiento armónico simple,
o no lo sea a priori, pero si yo tengo esa ecuación y yo la quiero resolver integrando, la integral es un poco complicada, ¿está bien? Es un poco engorrosa. Entonces, para evitar eso, yo en la clase de hoy voy a hacer un proceso inverso. Voy a decir, voy a empezar al revés. Voy a empezar a decir, bueno, mira, un movimiento armónico simple es un movimiento en el cual la solución es un seno o un coseno. Entonces, yo lo que voy a ver, si la solución es un seno o un coseno, ¿cuál es la ecuación diferencial que me da esas funciones como solución? Y esa va a ser un poco la guía de la clase de hoy. ¿Se entiende un poco la idea? Después la voy a ir desarrollando. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ok, entonces empezamos al revés. Entonces, ¿qué es un movimiento armónico simple? Es un movimiento que puede ser descrito por una función seno o una función coseno. Entonces, como ejemplo de esto, voy a tomar las proyecciones cartesianas de un movimiento circular. Entonces, voy a tomar un movimiento circular, como los que vimos hasta ahora. Supongamos que a t igual a 0, esta partícula está en esta posición. Su vector posición es un vector cuyo módulo es R mayúscula y cuyo ángulo inicial es phi. Es esta phi con esta rayita, ¿está bien? Esta phi que está acá. Y que a partir de ese instante yo la empiezo a mirar y esto se está moviendo en el tiempo y está describiendo esta trayectoria circular. ¿Sí? En un instante t posterior al origen, supongamos que esta partícula va a estar acá, va a estar en esta posición. Esta posición va a tener esta coordenada x, ¿sí? Que va a estar dada por el módulo del vector por el ángulo, y va a tener esta coordenada y que está acá, que no la dibujé, que va a ser, la voy a obtener haciendo el módulo de ese vector por el seno del ángulo. ¿Está bien? ¿Cuánto vale este ángulo? Bueno, este ángulo, θ, en este ángulo t, va a valer el ángulo inicial, que es phi, más lo que se movió durante ese tiempo. Y lo que cambió el ángulo de ese tiempo es omega por t. Porque si la velocidad angular es omega, es decir, es θ punto, ¿sí? Esta variación angular es omega por t. Es decir, si la partícula se mueve a razón de 45 grados por segundo, en un segundo se mueve 45 grados. O sea, se mueve 45 grados por segundo por un segundo. ¿Se entiende entonces esta idea? Sí. Sí, sí. Muy bien. Entonces, si este es el ángulo que forma el vector en el tiempo t, la coordenada cartesiana la escribo como r por el coseno de omega t más phi, y la coordenada cartesiana y la escribo como r por el seno de omega t más phi. ¿Sí? Ambas coordenadas oscilan descritas por una función seno o una función coseno. ¿Lo ven? O sea, la coordenada x empieza acá y digamos, si yo sigo el movimiento circular, cuando la posición sea horizontal, la coordenada x va a ser máxima. Cuando la posición sea vertical, la coordenada x va a valer 0. Cuando vuelva a ser horizontal va a ser negativa y después así. O sea, la coordenada x, las proyecciones que hace el vector posición sobre cada componente, las puedo describir perfectamente por una función coseno que depende del tiempo y por una función seno que depende del tiempo. ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí. Ahora, resulta que si yo tengo una variable que depende del tiempo siguiendo una función coseno o una función seno, ese tipo de movimiento lo voy a llamar el movimiento armónico simple. Y se va a dar no solo para las coordenadas cartesianas del movimiento circular, sino para un montón de otros movimientos. Por ejemplo, vamos a ver que para un resorte, para una partícula que está sometida a un resorte ideal, el movimiento también va a ser un movimiento armónico simple. Es decir, que más allá de que yo la definí en este contexto, para un poco hacer foco con algo conocido,
¿Está bien? Si yo tengo una variable cualquiera, X, puede ser una variable de posición, una variable angular, puede ser la concentración de una proteína, puede ser una temperatura en función del tiempo, puede ser una velocidad, puede ser una temperatura, puede ser la humedad, puede ser cualquier variable. Si esa variable está descrita por una función coseno o por una función seno, vamos a decir que esa variable hace un movimiento armónico simple. ¿Sí? Ese movimiento armónico simple tiene dos características. Que el movimiento es acotado, ¿está bien? Porque tanto la función coseno como la función seno son funciones que van entre 1 y -1. Entonces, si ese coseno o ese seno está multiplicado por una constante que llamo A, esta constante A es la amplitud del movimiento. El movimiento va a oscilar entre A y -A. O sea, va a ser un movimiento acotado, ¿sí? Y además va a ser periódico. Es decir, se va a repetir cada un periodo tau, y ese periodo tau va a ser 2pi sobre omega, donde omega es esta variable angular que tengo acá. ¿Está bien? Entonces, esa es la definición de movimiento armónico simple. La pregunta que nos hacemos ahora a continuación es, ¿cuál es la ecuación diferencial que a mí me da un movimiento armónico simple? ¿Está bien? Entonces, para eso, hagamos lo siguiente, ¿está bien? Permítanme jugar un poco acá a Jorge Misterio. Cuando digo Jorge Misterio, ¿saben de qué estoy hablando o no? Sí, sí. Ok. No, yo no. No, ni idea. El personaje de Capusotto, ¿nunca vieron el programa de Capusotto? Todo por 2 pesos. Todo por 2 pesos, no. Sí, todo por 2 pesos. Tiene un personaje que se llama Jorge Misterio. ¿Nunca lo vieron? Pongan en Google Sí, ahora que lo decís. Capusotto, todo por 2 Sí, sí. pesos. Jorge Misterio y van a ver. Pero bueno, es muy divertido. Bueno, chan chan. Hago Jorge Misterio, digo, bueno, entonces supongamos que tenemos una variable que está descrita por una función armónica, por un coseno o por un seno. Lo que hago acá para el coseno es exactamente igual para el seno. ¿Está bien? ¿Y saben por qué? Porque básicamente el coseno y el seno son la misma función, pero desplazada en pi sobre 2. ¿Se acuerdan de eso de análisis 1? Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, yo agarro acá la función coseno y la derivo. Si derivo esta función, ¿qué me va a dar? A ver, alguien que me diga. Menos seno. Menos seno. Pero quiero la respuesta completa, Gabriel. ¿Cuál sería exactamente la derivada de x respecto al tiempo? W Sería- por A. Omega, no W, ¿eh? Ah, omega. No. Menos omega por A por seno Sí, de omega por T más eso menos el nombre. phi. Si yo derivo con respecto al tiempo, se deriva el x punto y me queda menos a por omega por el seno de omega t más phi. Muy bien, Gabriel. ¿Eso lo ven todos? ¿Y todas? Sí, sí. Si vuelvo a derivar, ¿qué me va a dar? Menos A por omega al cuadrado por coseno de omega por T más phi. Ok, esto que está acá. ¿Sí? ¿Ven algo parecido entre la 3 y la 1? Sí, el coseno. El coseno omega t más phi es igual, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa si yo agarro a la 1 y la multiplico por omega cuadrado? A ambos lados. Del lado izquierdo me queda omega cuadrado por x. Y del lado derecho me queda a por omega cuadrado por el coseno de omega t más phi. ¿Sí? ¿Qué pasa si agarro la ecuación 1, la multiplico por omega cuadrado, que es eso, y se la sumo a la ecuación 3? ¿Qué me va a dar del lado derecho?
0. 0. ¿Está bien? Entonces, si sumo esto, del lado izquierdo tengo que x 2 puntos más omega cuadrado por x es igual a 0. Y esta igualdad se cumple para todo t. ¿Sí? O sea, la derivada segunda de la variable x respecto al tiempo 2 veces más omega cuadrado por x igual a 0. Eso se cumple para todo t. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de ecuación es esto? La pregunta correcta sería ¿qué tipo de ecuación es esta? Una ecuación diferencial, ¿no? Exactamente, Ana, muy bien. Es una ecuación diferencial. O sea, la solución de esta ecuación diferencial, ¿quién es? No, no está igualada a 0, esa es la homogénea, ¿no? Sí, esa es la homogénea, exactamente. Ah. La inhomogénea la vemos en la clase que viene. Ok. ¿Está bien? Bueno, Entonces, sí, es solución. Sí. ¿O no? ¿cuál es la solución de esta ecuación diferencial? Es una función x de t que va a ser ¿cuál en este caso? ¿Cuál es la función que es solución de esta ecuación diferencial? Si yo reemplazo acá x por qué función, esta igualdad se me satisface para todo t. La primera ecuación no es la solución. Claro, No, no. exactamente. La función a por el coseno de omega t más phi. ¿Está bien? Si x de t es a por el coseno de omega t más phi, entonces esta ecuación diferencial se satisface para todo tiempo. ¿Está bien? Quiere decir que esta es la solución de esta ecuación diferencial. Fíjense que en ese sentido es lo que le decía al principio de este tema. Fuimos al revés. Típicamente nos encontraríamos con esta ecuación diferencial en un problema y diríamos, bueno, a ver cómo la integro. Perdón. ¿Cómo la integro para llegar a la solución? Eso es lo que hicimos siempre, ¿está bien? Llego a una ecuación diferencial y trato de integrarla para llegar a la solución. Como la integral de esto es media engorrosa, y yo la voy a dejar para el final de la clase de hoy o para el principio de la clase que viene, me pareció mejor empezar al revés. Es decir, definir el momento armónico simple y ver cuál es la ecuación diferencial cuya solución es la de un armónico simple. ¿Está bien? Pero a partir de ahora vamos a ir al revés, o sea, vamos a plantear problemas en los cuales yo llegue a este tipo de ecuación diferencial. Nada más que cuando yo llegue a esta ecuación diferencial voy a saber, si yo tengo una ecuación de este tipo, voy a saber que la solución es una función como esta, es una función armónica. Tanto una función coseno como una función seno. ¿Sí? Es decir, yo tengo esta ecuación, la solución va a ser una función a por el coseno de omega t más phi o b por el seno de omega t más phi. ¿Está bien? O sea, si esta es la ecuación diferencial a la que voy a llegar, su solución es esta de acá o esta de acá, indistintamente. La única diferencia es que este phi, que es lo que se llama la fase inicial, ¿está bien? Es distinta, va a ser un número distinto si yo la escribo así que la escribo de esta manera. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos la idea? No, no entiendo por qué dijiste eso. Porque dije eso de que hace media hora que O estoy sea, hablando como un loco. No, que es indistinto que le escribas como phi o phi prima. Significa que la escriba como coseno o como seno. Yo lo que te digo es, mira, esto que hice para el coseno, Lucía, si yo acá, en vez de empezar con x está igual a por el coseno de omega t más phi, hubiese empezado con a por el seno de omega t más phi prima, me queda exactamente la misma ecuación diferencial. Claro, pero ¿por qué cuando va a seno va a phi prima? Pero lo que quiero resaltar es que la fase que vos obtenés, si vos pones, eso lo vamos a ver en un ejemplo. Si no lo entendés ahora, lo vamos a ver después. Si yo uso una función coseno, acá me va a quedar una cierta fase, y si yo uso una función seno, me va a quedar otra. Y eso es porque ambas fases simplemente van a definir en pi sobre 2 por lo que yo les dije antes. Porque la función coseno es igual a la seno que desplazada con pi sobre 2.
¿Está bien? Es decir, que si acá me queda coseno de phi, coseno de omega t más pi sobre 4, acá me va a quedar, la solución equivalente será seno de omega t más 3 pi sobre 4, o menos pi sobre 4. Es decir, una función que difiera, en una fase que difiera pi sobre 2 respecto de la otra. Ahí entendí. Gracias. ¿Está bien? Esa es la idea. Entonces, cada vez que nos topemos con esta ecuación diferencial, vamos a saber que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial cuya solución es un movimiento armónico simple. Es una función coseno o una función seno. ¿Está bien? Entonces, esta es la ecuación diferencial que produce un movimiento armónico simple. ¿Sí? En realidad acá no tenemos una única solución, sino que tenemos infinitas soluciones, tantos como valores de A y de phi le demos a esta ecuación. ¿Está bien? Es decir, como pasaba, si vieron resolución de ecuaciones diferenciales en análisis, uno tiene una familia de soluciones. ¿Está bien? ¿Cómo se determina cuál es la solución única para un dado problema? Bueno, los valores de A y de phi se determinan dando las condiciones iniciales. ¿Está bien? Dando cuáles son los dos números que satisfacen exclusivamente esta ecuación para una dada condición inicial. ¿Está bien? ¿Y por qué me aparecen dos constantes? Porque si yo la quiero integrar, tengo que integrar dos veces. Entonces, cada vez que integro, tengo que definir una constante. ¿Está bien? Y esa constante la puedo definir con las condiciones iniciales. ¿Sí? Entonces, vamos a ir desarrollándolo de a poco, este tema, generalizándolo de a poco. Yo ahora prefiero ir de lo particular a lo general, siguiendo un poco el mismo approach que hace el libro. Entonces, lo particular acá es que si yo planteo un problema de física y me queda una ecuación de este tipo, yo ya sé que la solución a esa ecuación va a ser cualquiera de estas dos funciones, indistintamente. ¿Está bien? Esa va a ser la solución general a esta ecuación. En particular, para mi problema en particular, voy a tener que hallar los valores de A y de phi. ¿Sí? Y esos valores de A y de phi los vamos a determinar con las condiciones iniciales de mi problema, es decir, con la posición a tiempo cero y con la velocidad a tiempo cero. Y vamos a ver cómo, dadas la posición y la velocidad inicial, vamos a hallar A y phi para hallar cuál es la solución única de un determinado problema. ¿Estamos más o menos? Sí, sí, estamos. Muy bien. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Sigo? Por ahora no. Muy bien, muy bien. Bueno. ¿Qué movimientos son descritos por la ecuación? Ok, entonces la siguiente, perdón, me colgué un poquito. Es que vamos a preguntarnos ¿en qué situaciones va a aparecer esta ecuación? ¿Está bien? ¿Y en qué situaciones vamos a tener una solución de movimiento armónico simple? Eso es lo que vamos a tratar en la clase de hoy y la que viene. ¿Está bien? Entonces, uno de los movimientos más sencillos descritos como movimiento armónico simple, por una solución armónica, es lo que se llama el oscilador armónico clásico, es cuando tenemos fuerzas elásticas lineales. ¿Está bien? Entonces, las fuerzas elásticas lineales son aquellas fuerzas que son proporcionales a un cambio de posición. ¿Sí? El objeto que me da fuerzas proporcionales a cambios de posición típicamente es el resorte, y dentro de los resortes, el resorte ideal es aquel en donde la fuerza es siempre proporcional a la posición. ¿Está bien? En el resorte ideal, entonces, un resorte ideal es un objeto como este que está acá, que se puede obtener mediante un alambre enrollado, en el cual la fuerza que hace ese resorte, que es lo que llamamos la fuerza elástica, es proporcional a la deformación y además es una fuerza restitutiva. Es decir, el resorte siempre quiere volver a su longitud inicial. Un resorte ideal básicamente está determinado por dos valores. El valor de la constante elástica
y el valor de la longitud en reposo, o longitud inicial. La longitud en reposo es la longitud en la cual el resorte no hace ninguna fuerza. Si yo estiro el resorte o comprimo el resorte va a hacer una fuerza a lo que lo está estirando, lo está comprimiendo, o al objeto en el que esté agarrado. Esa fuerza va a ser proporcional a la deformación del resorte y va a ser de manera tal que el resorte va a querer volver siempre a su longitud en reposo. ¿Está bien? La forma más sencilla de ver esto es poniendo en un plano horizontal libre de rozamiento un objeto de masa m con un extremo atado a un resorte y el extremo del otro resorte fijo a la pared. ¿Está bien? Para un poco poner pasar de la descripción en longitud del resorte a la descripción en posiciones, vamos a tomar un sistema de referencia cuya dirección eje X coincide con la dirección del movimiento, cuyo origen esté en la pared, ¿sí? Y la posición X me señala la posición del cuerpo. Y en este caso, la posición del cuerpo va a ser coincidente con la longitud del resorte. Es decir, que si el cuerpo está en la posición X0, el resorte va a medir el L0 y este L0 va a ser igual a X0. ¿Sí? Cuando yo estire el resorte, o lo comprima, es decir, cuando yo lleve al cuerpo a la posición X, sea del resorte estirado o del resorte comprimido, ¿está bien? La posición del cuerpo va a coincidir en este sistema de referencia exactamente con la longitud del resorte. ¿Sí? Entonces, la longitud del resorte es siempre L menos L0 en la dirección del X versor. Acá estoy cambiando un poquito la notación. Antes la notación la dirección del eje X la llamamos por el I versor, I latina, ¿está bien? Muchas veces usamos, en lugar de usar IJ, usamos X versor e Y versor. ¿Está bien? No nos confunde ese cambio de notación, ¿no es cierto? No. No. Ok. Entonces, la deformación del resorte va a ser L menos L0. Esta deformación va a ser positiva si el resorte está estirado y negativa si el resorte está comprimido. ¿Está bien? Esta deformación en este sistema de referencia, y repito, porque esto es muy importante, en este sistema de referencia, la puedo poner en términos de la posición del bloque y me queda exactamente X menos X0 en la dirección del X versor. ¿Está bien? Y como decía antes, en estas circunstancias, si el resorte está estirado, X menos X0 es positivo porque X es mayor que X0, y la fuerza elástica va a ser restitutiva. La fuerza elástica tiene que apuntar en la dirección de menos el eje X. Por lo tanto, si la deformación es positiva, la fuerza elástica es negativa, y si el resorte está comprimido, eso hace que la posición X sea más chica que X0, X menos X0 es negativa, y la fuerza elástica, ¿cómo tiene que ser en este caso? Mayor a 0. Mayor a 0, ¿está bien? Entonces fíjense que el signo de la fuerza elástica es siempre el signo opuesto al de la deformación, ¿sí? Entonces, la forma correcta de escribir la fuerza elástica para cualquiera de estas dos situaciones es poner que la fuerza elástica es menos K por la deformación, menos K por X menos X0 en este sistema de referencia, ¿está bien? Y esta forma de expresar la fuerza elástica abarca estos dos casos, es general, tanto para el resorte estirado como para el resorte comprimido. ¿Sí? Fíjense y no se engañen, este menos no quiere decir que la fuerza elástica es negativa. Este menos quiere decir que el signo de la fuerza elástica tiene signo contrario al signo de esto que está entre paréntesis, que es la deformación del resorte. ¿Sí? Porque esto que está entre paréntesis puede ser positivo o negativo. Si es positivo, o sea, si el resorte está estirado, la fuerza elástica es negativa. Y si esto es negativo, la fuerza elástica va a ser menos por menos más, la fuerza elástica va a ser positiva. ¿Está bien? O sea, este menos indica que la fuerza elástica tiene signo opuesto a esto que está acá entre paréntesis. ¿Se entiende eso?
Sí, sí, se entiende. Buenísimo. Yo sé que esto lo vieron en el CBC, pero acá lo quiero repasar con estos detalles porque si bien vieron fuerza en elástica en el CBC, la conexión con el oscilador armónico no siempre la desarrollan profundamente, ¿está bien? Entonces, observaciones. Fíjense que si x menos x0, perdón, si x es igual a x0, o sea, si la posición del resorte está acá, la fuerza elástica, ¿cuánto va a valer? 0. 0. Entonces, si la fuerza elástica es 0, y yo desprecio el rozamiento, la única fuerza, no tengo fuerzas horizontales, las fuerzas verticales se compensan, entonces, en esta posición, la sumatoria de fuerzas es 0. ¿Está bien? En ese caso, el sistema está en equilibrio. O sea, en este problema, la posición x0 es una posición de equilibrio de mi sistema. ¿Sí? Después, la clase que viene, vamos a andar más en posiciones de equilibrio. ¿Sí? Después, si el delta L no es chico y el resorte no es ideal, uno puede observar experimentalmente que la dependencia del resorte con la deformación no siga necesariamente una función lineal, no sea proporcional. ¿Está bien? Puede seguir una función cualquiera, ¿sí? Ahora, esa función cualquiera, como cualquier función, yo la puedo descomponer en una serie de Taylor. ¿Está bien? La puedo descomponer a partir de un polinomio alrededor de la posición de equilibrio. Dado que lo que sí también se puede observar es que si la deformación del resorte sí es chiquita, o sea, si nosotros nos apartamos poco del equilibrio, seguro la aproximación lineal es válida. ¿Está bien? Entonces, para un resorte real, posiblemente la fuerza elástica no sea solo lineal, sino que sea una función distinta, pero que la podamos aproximar por un polinomio. ¿Está bien? O sea, en el caso de un resorte real, la dependencia de la fuerza elástica con la deformación puede ser que sea una función que no es lineal, pero nosotros en esta materia vamos a trabajar, a menos que lo digan explícitamente, con resortes ideales, en el cual la relación de proporción entre el módulo de la fuerza elástica y la deformación es siempre una función lineal. ¿Está bien? Acá faltan las barras del módulo. ¿Está? Sí, sí. Muy bien. Bueno. En este ejemplo anterior, ¿está bien? Vamos a ver que es más fácil escribir la fuerza elástica si en lugar de tomar un sistema de referencia cuyo origen esté en la pared, tomamos un sistema de referencia cuyo origen coincida con la longitud en reposo del resorte. ¿Está bien? O sea que lo que voy a hacer ahora es plantear formalmente las ecuaciones de Newton para este problema, pero voy a tomar un sistema de referencia, y acá en problemas de movimiento oscilatorio es importante no solo por la dirección, sino saber dónde ponemos el origen, cuyo origen va a coincidir con aquella posición en la cual el resorte está en su longitud natural. ¿Está bien? Bien. Entonces, supongamos que yo pongo el resorte en su longitud natural, pongo el 0 acá, tomo positivo para la derecha, y después llevo este cuerpo, lo pongo en esta posición X que está acá con el resorte estirado. ¿Está bien? Entonces, yo lo que sí aprendí algo de fuerza elástica es que las fuerzas que voy a tener acá, además de la normal y el peso, en la dirección horizontal, la única fuerza que voy a poner es la fuerza elástica. ¿Cómo voy a escribir esa fuerza elástica? ¿Está bien? Esa fuerza elástica la voy a escribir de la siguiente manera. Voy a decir que la fuerza elástica, como dije antes, se escribe como menos K por la deformación del resorte. ¿Está bien? O sea, la fuerza elástica va a ser proporcional a esta deformación. O sea, si esta es la longitud del resorte L y esta es la longitud del resorte L0, entonces la fuerza elástica la escribo como menos K por L menos L0 en la dirección del eje X.
¿Sí? Ahora fíjense que si esto es L y esto es L0, la posición de la partícula respecto a mi origen es esta posición X. Es exactamente igual a L menos L0. ¿Esto lo ven? Entonces, en este sistema de referencia, la fuerza elástica me queda como menos K por X en el X versor. Eso por tu sistema de referencia, ¿no? O sea, si hubieras tomado el 0 desde el lugar donde está enganchado el resorte, tendrías que haber hecho L menos L0. Claro, si hubiera hecho desde la pared, como dice acá, la fuerza elástica me hubiera quedado menos K por X menos X0. Genial. ¿Está bien? Pero, si la escribo de esta manera, y vamos a ver en qué redunda esto, que acá me queda menos K por X. ¿Sí? O sea, en este sistema de referencia, la fuerza elástica me queda directamente menos K por X. ¿Sí? Fíjense que yo no escribí acá la fuerza elástica. ¿Para dónde la dibujarían acá la fuerza elástica? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Está bien? Uno dijo, bueno, yo tengo el resorte estirado, acá yo pondría la fuerza elástica para la izquierda. ¿Está bien? Pero uno tiene que acá tener cuidado, porque si yo escribo la fuerza elástica para la izquierda, y después cuando escribo las ecuaciones de Newton, digo, bueno, si es para la izquierda acá va a tener signo negativo. ¿Está bien? Pero si esta fuerza elástica, además de tener signo negativo, apunta para la izquierda, yo acá le pongo que eso es menos K por X, me puede llegar acá a quedar que en lugar de la fuerza elástica, en lugar de ser menos K por X, me queda más K por X. ¿Está bien? Y en ese caso no va a ser una fuerza restitutiva. O sea, tengan mucho cuidado cuando escriban la fuerza elástica en el contexto de la ecuación de Newton. Eso lo vamos a ir repasando. ¿Está bien? Entonces, yo elijo, con mucho cuidado, no dibujo la fuerza acá. ¿Está bien? Porque si bien la fuerza elástica va a ser para la izquierda cuando el resorte está estirado, también va a ser para la derecha cuando esté comprimido. ¿Está bien? O sea que la fuerza elástica no va a tener un sentido único. Va a apuntar para los dos lados dependiendo cuál sea la posición del objeto. ¿Está bien? Uno me podría decir, bueno, pero si cuando el resorte está estirado la fuerza elástica apunta para acá, apunta en sentido negativo. Es correcto, ¿está bien? Pero tengan en cuenta entonces que este sentido negativo ya está contenido en este menos. No lo vuelvan a poner acá, porque si no van a hacer lío. ¿Está bien? Fíjense que yo al escribir acá la fuerza elástica como menos K por X, yo ya estoy acá diciendo, en esta expresión, que si X es positivo, la fuerza es negativa, y si X es negativo, es decir, si el resorte está comprimido, va a estar, la posición del bloque va a estar a la izquierda del cero, y por lo tanto X va a ser negativo, la fuerza elástica va a ser positiva. Fíjense que esta expresión de la fuerza elástica es válida tanto para el resorte estirado como para el resorte comprimido. ¿Está bien? Este valor de la fuerza elástica tiene signo menos y signo más. ¿Está bien? A pesar de que el explícito es el signo menos. ¿Lo ven eso? ¿Y pero eso cómo lo ponemos todo en una ecuación? O sea, ¿no hay que analizar por instantes? No. Está implícito en el signo de la variable X. Al yo poner acá que la fuerza elástica es menos K por X, fíjate que si yo reemplazo acá menos K por X, me quedaría menos K por X igual a masa por aceleración. ¿Está bien? Esta ecuación de movimiento vale para cualquier posición del bloque, tanto cuando el resorte está estirado como cuando el resorte está comprimido. ¿Y por qué digo eso, Lucía? Porque cuando el resorte esté comprimido, en este sistema de referencia, la posición X va a ser positiva o negativa. 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 Entonces, si X es negativo, menos K por X, ¿cuánto va a ser? Positivo. Positivo. ¿Está bien? O sea, fíjate que esta expresión ya tiene implícito, vale para cualquier instante del movimiento, no solo porque el resorte está estirado. Claro, ahí ya entiendo. ¿Está bien? Entonces, esta ecuación de Newton, que es menos K por A, y si yo escribo la aceleración como la segunda de la posición, me queda esta ecuación, menos K por X igual a M por X dos puntos. Es una ecuación que no solo vale para cuando está estirado, sino que vale para cualquier X. ¿Hasta acá me siguen?
Sí. Entonces fíjense que lo que hago ahora es pasar el K por X sumando para el otro lado e invertir el signo de la desigualdad, el sentido de desigualdad. Entonces me queda M por X 2 puntos más K por X igual a 0. Y después paso la M dividiendo y me queda X 2 puntos más K sobre M por X igual a 0. Esta ecuación, como esta que está acá, pero está escrita de otra manera, es la ecuación diferencial que me sale de las ecuaciones de Newton. Fíjense que hasta ahora, si ahora lo piensan con lo que empezamos al principio de la clase, la idea es la misma. Agarro un problema de dinámica, planteo la ecuación de Newton y llego a la ecuación diferencial. ¿Pero con qué diferencia? Que ahora tengo una fuerza que depende explícitamente de la posición, que es la fuerza elástica. Entonces, la ecuación diferencial me queda distinta, me queda esta ecuación diferencial, ¿está bien? Que no es una ecuación trivial de integrar, ¿está bien? A pesar de que después lo vamos a ver, ¿sí? Esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial homogénea, como decía Ana antes, porque es una ecuación en donde no tengo términos constantes, o sea, tengo la función multiplicada por una constante positiva, la derivada de la función no está multiplicada por 0, y la derivada segunda de la función, que también la tengo acá multiplicada por 1. Es una ecuación en ese sentido que se llama una ecuación diferencial lineal, ¿sí? Porque la función y sus derivadas no aparecen siempre como funciones lineales, no aparecen ni metidas adentro de un seno de un coseno, no me aparecen elevadas al cuadrado, nada. Es una ecuación lineal, homogénea porque está igualada a 0, y de segundo grado porque voy hasta la derivada segunda. Si fuera hasta la derivada tercera, sería de tercer grado, ¿está bien? Y así, ¿está bien? O sea, cualquier ecuación, entonces, que me salga de una ecuación de Newton, para la función posición, es una ecuación de segundo grado. En este caso es lineal y homogénea de segundo grado. Se los digo por si alguna vez vieron clasificación de ecuaciones lineales en matemática. ¿Vieron ecuaciones lineales homogéneas en mate o en análisis? Sí, de primer orden y un poquito de segundo. No lo vimos tan a fondo. Ok, Segundo orden. perfecto. ¿Y números complejos vieron? Sí, también. Sí, sí. ¿Todo el mundo vio números complejos? Sí. Sí. Buenísimo. Perfecto. Bueno, entonces, yo planteo la ecuación de Newton de este problema y llegamos a esta ecuación lineal homogénea, ¿está bien? Entonces, yo lo que quiero hallar es cuál es la solución de esta ecuación. La solución de esta ecuación es una función, ¿está bien? Que si queremos, una función x de t que tengo que hallar, pero que si queremos que sea una solución única, tenemos que además especificar las condiciones iniciales. La pregunta es, ¿cuál va a ser la solución de acá, de esta ecuación diferencial? Hacer similar a las ecuaciones 1 o 2, solamente que en vez de A creo que va a estar K sobre M. Bueno, veamos. Nosotros vimos al principio de la clase que si teníamos, y lo voy a llamar acá, esta ecuación 4, x 2 puntos más omega cuadrado por x igual a 0, si teníamos esta ecuación, nosotros ya sabíamos que, que la solución era una solución de oscilador armónico, o sea, a por el coseno de omega t más phi. Acá lo que tenemos es esta ecuación, la 5, que es x 2 puntos más k sobre m por x es igual a 0. ¿Cuándo va a ser esta ecuación igual a esta ecuación? Si Q es igual a qué. Cuando omega al cuadrado es igual a K sobre M. Exactamente. Si omega cuadrado es igual a k sobre m, esta es análoga a este, ¿está bien? Ahora, este omega cuadrado, digamos, entonces lo que tenemos que hacer es decir, mira, a este k sobre m lo voy a llamar omega cuadrado. ¿Está bien? Entonces, si yo llego a esta ecuación diferencial, yo ya sé cuál es la solución. La solución es x de t, la familia de soluciones de esta ecuación es a por el coseno de omega t más phi, con omega igual a la raíz de k sobre m. ¿Eso lo ven?
Sí, sí. Entonces, Sí. esa es la solución de esa ecuación. Entonces, la solución de x2 puntos más k sobre m por x igual a 0 es una función x de t que es a por el coseno de omega t más phi, con este omega igual a la raíz de k sobre m. Como dije antes, como a y phi están indeterminados, quiere decir que yo tengo tantas soluciones posibles como valores posibles de a y de phi tenga. ¿Está bien? Entonces, esa es una familia de soluciones. Si yo quiero saber cuál es la única solución para este problema, tengo que determinar cuánto vale A y cuánto vale phi. ¿Cómo determino A y phi? Bueno, la determinamos con las condiciones iniciales. ¿Está bien? Supongamos, entonces, por poner un número más o menos sencillo, por más que me quede un ejemplo que no es realista, como vamos a ver ahora, que la posición a tiempo cero vale L0. ¿Está bien? Como la posición yo la estoy midiendo desde acá, si la posición a tiempo 0 vale L0, quiere decir que yo inicialmente esto estiro el resorte otro L0 más. O sea, quiere decir que el resorte, la longitud del resorte es 2L0. ¿Está bien? O sea, que la posición inicial sea L0, quiere decir que la longitud del resorte es 2L0. ¿Eso lo ven? No, me perdí ahí. Porque fíjate que yo en este sistema de referencia las posiciones las estoy tomando desde acá. Entonces, si la posición inicial es L0, quiere decir que yo esto los tiré hasta la posición L0. L0 respecto del 0 de mi sistema de referencia. Pero si yo tengo L0 hasta acá, tengo otro L0 hasta la pared. Es decir, que si en este sistema de referencia el bloquecito este está en la posición L0, mi resorte, ¿cuánto mide? 2L0, 2 pero L0. sigue siendo L0. La posición sigue siendo L0, exactamente. ¿Está bien? O sea, es correcto, no te quiero confundir con eso. Simplemente estoy diciendo que si la posición a tiempo 0 es L0, la longitud del resorte es 2L0, nada más. ¿Está bien? Pero X es L0. ¿Sí? Supongamos que la posición inicial vale el 0 y la velocidad es 0. La velocidad inicial, es decir, lo estiro y lo suelto. ¿Está bien? ¿Qué me dice esto? Que la posición en función del tiempo va a estar perfectamente descrita por esta función. Bueno, ya vemos cuánto vale la amplitud del movimiento y cuánto vale la fase phi. ¿Sí? Nosotros sabemos que x de t va a estar descrito por esta función. A por el coseno de omega t más phi. ¿Está bien? Voy a hacer de vuelta a Jorge Misterio para no confundir. ¿Está bien? X de t es A por el coseno de omega t más phi. Y sabemos que la velocidad, b de t, es la derivada de la posición. O sea, va a ser menos A por omega por el seno de omega t más phi. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces lo que hago ahora es, ahora, estas funciones se evalúan en 0. ¿Está bien? Digo, bueno, ¿cuánto valdrían de acuerdo a esta función para t igual a 0? Bueno, si acá reemplazo t por 0, x de 0 va a ser A por el coseno de phi. Y b en 0 va a ser menos A por omega por el seno de phi. ¿Está bien? Ahora, de acuerdo a las condiciones iniciales, la posición a tiempo 0 valía L0 y la velocidad a tiempo 0 valía 0. ¿Está bien? O sea que A y phi tiene que satisfacer estas dos ecuaciones. Me quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Son dos ecuaciones no lineales, pero sencillas. ¿Está bien? Entonces, mirando la segunda ecuación, ¿para qué valor de phi se satisface la segunda ecuación? Y para 0 más 2 capi. Para 0 más 2 pi, voy a dejar todas las periódicas y también para qué otro valor entre 0 y 2 pi. Para pi. Para pi. ¿Está bien?
Es decir, que si phi vale 0 o phi vale pi, esto vale 0. ¿Está bien? Y fíjense entonces que si phi vale 0, la amplitud, ¿cuánto me da? Si yo reemplazo acá phi por 0, el coseno de 0 es 1, entonces me da que la amplitud es igual a L0. Sí. Y si yo reemplazo phi por pi, la amplitud me va a dar menos L0. ¿Está bien? Entonces fíjense que tengo dos soluciones posibles. En realidad, esas dos soluciones son la misma. Porque si yo tengo una función coseno y elijo la fase 0 y la amplitud L0, yo tengo una amplitud que es máxima a tiempo 0. ¿Está bien? Ahora, si yo tengo un coseno y le pongo una fase pi, eso quiere decir que ese coseno lo desplazo pi para la izquierda, tiene su valor mínimo en t igual a 0. Si a eso lo multiplico la amplitud por un número negativo, me da que ese valor mínimo es el máximo. O sea, si yo dibujo una función con fase 0 y amplitud L0, y una función en coseno con fase pi y amplitud menos L0, los dos dibujos se van a superponer. Exactamente. ¿Está bien? Entonces, las dos soluciones son equivalentes. Por lo tanto, da igual cuál elija porque son las dos la misma solución. Bueno, si son las dos la misma solución, voy a elegir la de arriba. ¿Está bien? Siempre voy a elegir aquella solución en la cual la amplitud sea un número positivo. Digamos, me resulta más cómodo que la amplitud sea un número positivo. Entonces voy a elegir aquella solución que me da que la amplitud es L0 y la fase es 0, y entonces la solución específica de este problema para estas condiciones iniciales es que x de t es L0 por el coseno de la raíz de k sobre m por t. ¿Está bien? Entonces fíjense que esto lo que me da es que el resorte en ese plano horizontal, descrito de este sistema de referencia, oscila con amplitud L0, ¿está bien? O sea que va a ir desde 2LC, va a ir desde L0 hasta menos L0, ¿sí? O sea, va a ir desde el doble de su longitud hasta la pared, ¿está bien? Y va a oscilar continuamente con este tiempo característico. Acuérdense que el tiempo característico era 2pi sobre omega, ¿está bien? Como omega es raíz de k sobre m, el tiempo característico es 2pi por raíz de m sobre k. Pueden chequear ustedes que esto me da en unidades de tiempo. ¿Por qué? K, ¿en qué unidades tiene que estar? En Newton sobre metro, me parece. En Newton sobre metro, porque es la constante elástica del resorte. Si Newton la escribo como kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿está bien? Si la unidad de K, entonces es, como bien dijiste, Newton sobre metro. Pero si Newton lo escribo como kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, Newton sobre metro me queda en kilogramos dividido segundo al cuadrado. ¿Está bien? Y entonces, si la unidad de K es kilogramos sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Cuando yo haga m sobre k, kilogramos, el kilogramo de acá con el kilogramo de acá se me van, el segundo al cuadrado que tengo dividiendo en el denominador se me va arriba en el numerador, y acá dentro de la raíz tengo segundos al cuadrado. O sea que la raíz de segundos al cuadrado me van segundos. O sea, las unidades de esto son correctas. ¿Está bien? Si yo dibujo la posición en función del tiempo, fíjense que esto me da que esto oscila, ¿sí?, entre más L0 y menos L0. O sea, ¿qué tenía yo en el 0? Tenía la longitud del reposo del resorte. O sea, fíjense que este resorte va a oscilar alrededor de la longitud del reposo. ¿Está bien? Y su movimiento en función del tiempo va a estar descrita por esta función oscilatoria armónica.
¿Se entiende hasta acá? Sí. No, una consulta. Si phi fuera, por ejemplo, pi sobre 2, a esta función que tengo la tendrá que correr, ¿no? Sí, correr en pi sobre 2. O sea, Está si estás sumando, desplazás pi sobre 2 hacia la izquierda. bien. De hecho, les dejo como tarea, ¿está bien? Que si ustedes acá, en vez de usar como solución la función coseno, proponen como un x de t la función seno, acá el phi les hubiese quedado menos pi sobre 2. ¿Está bien? Se los dejo como tarea. ¿Se animarán? Es un ejercicio. Si lo quieren hacer, lo hacen. No es obligatorio. Bueno, ¿queda alguien en la clase o están todos durmiendo? Acá estamos. ¿Estamos? Acá está. Bueno. ¿Preguntas hasta acá? ¿Zero questions? Muy bien, entendieron Sí, pero todo de una. bastante claro, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pausa, 5 minutos, y después les muestro cómo se resolvería esto por integración. ¿Sí? Hacemos una pausa. Bueno, acá estamos de vuelta en la clase. Bueno, hasta ahora entonces estábamos viendo la ecuación del oscilador armónico, cuál es su solución y bajo qué circunstancias me aparece una ecuación del oscilador armónico. ¿Está bien? Hicimos un poco al revés en esta primera parte, viendo que si yo tengo una función seno o una función coseno, una función armónica, vimos cuál es la ecuación diferencial que la satisface y después vimos un ejemplo en el cual me aparece esa ecuación diferencial. ¿Está bien? Y vimos cómo usar las condiciones iniciales para calcular la amplitud y la fase. La idea de esta última parte de la clase de hoy, y con eso ya los dejo descansar, bueno, tiene la práctica de mi parte, yo me retiro, es ver qué pasa si nosotros hubiéramos llegado a esta ecuación diferencial y la quisiéramos resolver integrando. ¿Está bien? Vamos a jugar de vuelta a Jorge Misterio. ¿Sí? O sea, estamos en este punto. ¿Están ahí o se quedaron Estamos. tomando Sí, mates en la cocina? Bueno, perfecto. Estamos todos entonces. ¿Está bien? Entonces, esto es un bonus track simplemente, ¿eh? Así que, pero es un poco para que vean un poco las dificultades si lo hubiéramos encarado de otra manera. ¿Está bien? Si lo hubiéramos encarado de la manera que veníamos hasta ahora. Supongamos que escribíamos la ecuación del resorte y llegamos a esta misma ecuación que está acá. ¿Está bien? X2 puntos más K sobre M por X igual a 0. Y quisiéramos integrarla. ¿Está bien? Entonces, primero que tengo una ecuación de segundo orden y es un poco complicada si integrarla de uno. Entonces me conviene llevarla a una ecuación de primer orden que además tenga implícito el cambio de variable, que es lo que hicimos al principio de la clase con la ecuación del cajete esférico y es lo que está de tarea con el péndulo. ¿Está bien? Es decir, tengo una ecuación de este tipo en donde tengo la derivada segunda de una variable de posición más una función de la posición, digo, mira, si lo quiero integrar, me conviene hacer este cambio de variables. ¿Está bien? Expresar x2 puntos como x punto por dx punto a dx. ¿Está? Entonces, reemplazo acá x punto por dx punto a dx en lo que es la aceleración, y esta ecuación me queda esto igual a menos k sobre m por x. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, integro ambos miembros. ¿Está bien? Del lado izquierdo me queda la integral de x punto, diferencial de x punto, evaluado entre una velocidad inicial y una velocidad cualquiera, y del lado derecho la ecuación de x evaluada entre una posición inicial, que es la posición en la cual tenía esta velocidad, y una posición cualquiera. ¿Está bien? Integramos esto, y me queda del lado izquierdo,
si aplico la regla de Barrow, 1/2 de m por b cuadrado menos 1/2 de m por b0 cuadrado igual a menos 1/2 de k por x cuadrado más 1/2 de k por x0 cuadrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan esto de lo que vimos un poquito en la primera clase de eso? No entiendo a dónde se fue el M. Ah, lo pasaste para otro lado. A ver. Lo pasé para acá, para otro lado. ¿Por qué lo expreso así? Porque esto, ¿alguno lo vio en algún otro lado, en el secundario? En el CBC no lo vieron. ¿Les recuerda algo esto? Sí, eso no es energía cinética. Esto es energía cinética, ¿está bien? Para los que no vienen en el CBC no se llega a dar energía, ¿está bien? Si cursan F03. Pero acá sí. Entonces, dentro de 2 o 3 clases vamos a ver un poco justamente cómo expresar la segunda ley de Newton en términos de energía cinética. ¿Está bien? Y vamos a ver también que esta cantidad que está acá también es una suerte de energía que se llama potencial elástica. ¿Sí? Entonces recuerden esto porque lo vamos a volver a ver. Lo dejo simplemente por eso. ¿Está bien? Por eso pasé multiplicando. Pero si yo de acá despejo la velocidad, ¿está bien? Paso el B0, el B0 para allá, y despejo la velocidad, ¿está bien? Y me quedo solo con el signo más de la velocidad, entonces de la raíz de la velocidad me queda esta raíz que ven acá. ¿Sí? ¿Por qué me quedo con el signo más de la velocidad? Porque esto en realidad es el módulo de la velocidad, ¿está bien? Y el módulo siempre es un número positivo. Esto está mal, así que lo tengo guardado, ¿está bien? Entonces, ahora fíjense que la velocidad me queda expresada como esta raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, antes de seguir, ¿sí? Voy a tener en consideración qué me dice esta raíz cuadrada. Para que esta raíz cuadrada pueda existir, esto de acá adentro, ¿cómo tiene que ser? Positivo. Positivo 0, mayor o igual que 0, ¿está bien? Entonces, si yo le pido que esta cantidad sea mayor o igual que 0, fíjense que esto me va a poner una cota sobre la posición, ¿sí? Porque yo ahora puedo hacer esta distributiva, paso el k sobre m por x cuadrado para el otro lado, invierto el sentido de desigualdad. Acuérdense que cuando yo despejo la raíz de una ecuación, de una desigualdad, me queda que este valor va entre menos el valor de la raíz y más el valor de la raíz. ¿Está bien? Entonces fíjense que lo que me está diciendo el hecho de que esta velocidad pueda existir siempre, esté bien definida para este problema, me dice que esta velocidad va a estar definida si lo de adentro es mayor o igual que 0, y para que lo de adentro sea mayor o igual que 0, la variable de posición tiene que estar acotada entre un valor máximo y menos un valor máximo. Y fíjense que ese valor es el mismo. O sea, que ese valor es el que vamos a llamar la amplitud del movimiento. ¿Está bien? La variable de posición va a tener que estar dada entre A y menos A, y ese valor de amplitud está fijado por las posiciones iniciales. Por las condiciones iniciales. X0 y B0. Fíjense que en el ejemplo que vimos nosotros, la velocidad inicial valía 0. ¿Está bien? Entonces directamente la amplitud es la posición inicial, el módulo de la posición inicial. ¿Está bien? No entendí el cambio de los símbolos. O sea, a toda esta raíz le pongo un nombre, A. Digo, dado que la posición va a oscilar entre un valor máximo y menos el valor máximo, a ese valor de la raíz lo llamo A. Sí, digo lo de arriba. Lo me pasó antes. ¿Esto de acá? No, lo de arriba, o sea. ¿Esto de acá? ¿Cómo te quedó claro eso? Esto es esta ecuación de acá arriba, pero da vuelta, ¿la ves? Sí. Sí, pero el signo ese. ¿Cómo pasó de acá a acá? Porque vos imaginate que yo tengo esta ecuación, David. Imaginate que yo tengo la ecuación que me dice que x al cuadrado
es menor o igual que... Perdón. Es menor o igual a 4. ¿Está bien? ¿Cuáles son los valores de x que satisfacen esta ecuación? Menos 2 y 2. Vamos a poner que es menor a 4. Para que sea más fácil. ¿Cuáles son los valores de x que satisfacen esta ecuación? Creo que está entre menos 2 y 2. Cualquier Abierto. valor entre menos 2 y 2 satisface la desigualdad de acá arriba. ¿Está bien? Cualquier valor más chico o estricto que 2, si es igual es con el igual, satisface esto. ¿Está bien? Entonces, siempre que yo tengo una desigualdad y yo tengo que sacar raíz cuadrada, ¿está bien? Entonces, la raíz cuadrada de esto me dice que esa variable va entre el valor de la raíz cuadrada y menos el valor de la raíz cuadrada. ¿Está bien? O sea que si x al cuadrado es menor que este número, entonces x va entre más ese número y menos ese número. Sí, sí. ¿Está bien? A este número, esta raíz la llamo a, y da la casualidad que es la amplitud del movimiento que habíamos visto antes. ¿Está bien? Porque si la variable x está acotada por esos valores, ¿está bien? Entonces ese valor es el valor de la amplitud. Sí, Que sí. depende tanto del x0 como del b0. ¿Está bien? Si b0 es igual a 0, como el ejemplo anterior, la amplitud es el módulo de x0, que es lo que nos pasaba antes. Sí, sí. ¿Me siguen hasta acá? ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí. ¿El resto? Sí, va bien. Bueno, entonces acá lo que tengo es, ahora si yo quiero sacar x de t, tengo que integrar esta ecuación. ¿Está bien? Y integrar esta ecuación es decir que la velocidad en realidad, por definición, es de la posición respecto al tiempo. Y bueno, acá sí tengo una integral directa, digamos. Lo que pasa es que no es una integral tan fácil de hacer, ¿está bien? Paso multiplicando el diferencial de t para acá, paso la raíz para acá, y ahora lo que tengo que hacer es esta integral. ¿Está bien? Si uno se acuerda de integrales o está entrenado con integrales o tiene tabla de integrales, sabe que esta integral tiene que ir por el lado de una función arcoseno o arcocoseno. ¿Está bien? Que es una integral directa. ¿Está bien? Pero para que llevarlo a que uno lo pueda integrar más fácil, tiene que trabajar un poquito más algebraicamente esta ecuación. El lado derecho lo integro. Entonces lo que hacemos ahora es este k sobre m lo saco factor común adentro de la raíz y después lo saco afuera, que me queda raíz de k sobre m. Y después lo paso multiplicando al lado derecho y hago la integral del lado derecho. Entonces el lado derecho me queda raíz de k sobre m por t menos t0. Cuando yo saco acá k sobre m de factor común, entonces acá me queda pegado el m sobre k. ¿Está bien? Y acá me queda esto que está acá. ¿Sí? Si ahora agrupamos, desarmo este paréntesis y agrupo esto que está acá, ¿está bien? Fíjense que acá me queda b0 cuadrado por m sobre k más x0 cuadrado. Si yo me fijo acá, b0 cuadrado por m sobre k más x0 cuadrado no es otra cosa que la amplitud al cuadrado. Entonces, esto no es otra cosa que la amplitud al cuadrado, o sea que esta integral de la izquierda, que parecía un choclo, en realidad es diferencial de x sobre la raíz de a cuadrado menos x cuadrado, y esto es igual a la raíz de k sobre m por t menos t0. ¿Está bien? Podemos elegir t0 igual a 0 si nos parece. ¿Sí? Y la integral de esta es una integral directa, por más que uno no le parezca trivial, es una integral directa, es la integral del arcoseno. ¿Está bien? Entonces, esta es la integral la integral de eso es el arcoseno de x sobre a menos el arcoseno de x0 sobre a. ¿Sí? Esto es el valor del argumento del seno en el tiempo cero, es lo que llamamos la fase, lo voy a llamar phi. Entonces, el arcoseno de x sobre a me queda raíz de k sobre m por t menos t0 más phi. Y de acá, x de t, entonces me queda directamente esto. Entonces, fíjense que justamente lo que acabamos de mostrar acá es que si yo integro la ecuación armónica, me queda lo que habíamos dicho antes. ¿Está bien?
Ahora ven por qué yo elegí empezar por el otro lado, porque si yo tengo que hacer esta integral del principio, me parece que es una integral un poco engorrosa para ver qué es la solución de ese problema. ¿Está bien? Sí, me confundió la parte de arcoseno. No sé cómo sabes qué es eso. Y eso lo sabes ¿viste? O sea, ¿cómo sabes que la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3? Ah, bueno, está bien. Por eso, porque ya la tenés de trabajar directamente. Si no estás muy entrenado con las integrales, lo sabés. Si no, agarrás una tabla de integrales o te fijás, y son de las integrales que, digamos, es una integral que sale directa, ¿está bien? Que es de integrar alguna función, digamos, de derivar alguna función conocida. Bueno, eso es todo, chicos. El apunte ese está subido, ¿está bien? O sea que si quieren repasar las cuentas, la pueden repasar. Esa derivación no se las voy a tomar en el final, quédense tranquilos. ¿Está bien? Se los di solo por curiosidad. Así que bueno, dicho esto, termina la clase de hoy. ¿Está bien? La clase del el lunes es feriado, recuerden, así que nos vemos recién el miércoles para ver una segunda clase de oscilador armónico. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, hoy a la tarde pongo en el campus la segunda entrega, ¿sí? Entendido. Pero acuérdense que esa segunda entrega va a ser Dale. este ejercicio del péndulo que ya estuvimos discutiendo hoy en la clase. ¿Está? Dale. Muy bien. Bueno, si no tienen más preguntas, los despido acá. Que tengan una buena práctica. Y después un buen fin de semana largo. ¿Algunos se va a algún lado o se van a estar estudiando todo el fin de semana? Se estudia duro. Se estudia full. Muy bien. Esa es la respuesta que hay que dar. Bueno, voy a parar de grabar así.